Bueno, la clase de hoy tratará de campos vectoriales en los cuales ya utilizaremos tres variables, ¿sí? Campos vectoriales de tres variables. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de la representación de estos vectores o conjunto de vectores que representa el campo vectorial, a diferencia de los campos vectoriales con los que hemos trabajado hasta este momento. Si recuerdan, hemos estado trabajando con campos vectoriales o funciones vectoriales, campos vectoriales, o también llamadas funciones vectoriales, Primero trabajamos en este tema 2, que este es el título o el nombre del tema 2, funciones vectoriales. Primero lo hicimos con la función vectorial, sí, de una sola variable, en términos de un parámetro t. Esta función vectorial que representa una curva o curvas, que pueden ser curvas planas o curvas no planas, ¿sí? Aquí está. Entonces iniciamos con una curva que únicamente era representada en un plano, en el plano XY, y posteriormente trabajamos con curvas en 3 dimensiones y vimos entonces todas las características de estas. Bueno, estos campos vectoriales, ¿sí? Si nosotros representamos su regla de correspondencia, diríamos que el dominio es únicamente una variable, el parámetro t, y que nos lleva a un codominio que representa un vector en 3 dimensiones. Este tipo de ecuaciones vectoriales o funciones vectoriales que representaba una curva, pues nos representaba todos los vectores de posición. Pues a partir de un sistema de referencia estábamos trabajando con todos los vectores de posición asociados a puntos de la curva. Entonces, cada punto en la curva tenía un vector de posición asociado a él. Cada punto en la curva tenía un vector de posición asociado a él. Esto lo obteníamos dándole diferentes valores a t. ¿Sí? Entonces llegábamos a un punto, otro, dándole diferentes valores a t. Entonces, los vectores de posición asociados a puntos en la curva era ese conjunto de vectores que representaba la función vectorial de una variable, una función vectorial de variable escalar. Luego continuamos con lo que representa la función vectorial de una superficie, que son funciones vectoriales de dos parámetros, o dos variables, o dos coordenadas curvilíneas. Entonces, para esta función vectorial de variable vectorial, representábamos todos los puntos de una curva, y en este caso también representaban estos los vectores de posición. Este representaba los vectores de posición de todos y cada uno de los puntos de esa superficie. Perdón, ahora estamos trabajando con superficies. La regla de correspondencia sería para dos variables independientes, un vector o una pareja de valores. En el dominio obtenemos un vector en 3 dimensiones. Y entonces aquí estaríamos ya trabajando con una superficie, ¿sí? Todo el conjunto de vectores que representa esta función vectorial es nuestro campo vectorial. Entonces, estos son los dos primeros campos vectoriales, conjunto de vectores que representaba esta función, la función vectorial de una superficie y de una curva. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con funciones vectoriales de 3 variables. Pueden ser funciones vectoriales de 3 variables donde nuestras variables sean de nuevo coordenadas curvilíneas,
o puede ser funciones vectoriales donde nuestras variables sean valores cartesianos, el x, y, z. ¿Sí? Entonces tendremos aquí sus componentes escalares. Cada una de estas es un valor escalar en función de dichas variables. ¿Sí? O en coordenadas cartesianas. La regla de correspondencia en cualquiera de estos casos será que estamos partiendo de tres variables independientes, ¿sí? Una terna de valores que representan las variables independientes, y esta nos lleva, de este dominio nos lleva a un codominio que es también un vector en tres. El dominio, el codominio. El dominio, el codominio. Entonces siempre nos lleva a un vector de tres dimensiones. Bueno, pues vamos a trabajar con este tipo de campos vectoriales ya en los que se trabajan tres variables. La diferencia de estos campos vectoriales o de este conjunto de vectores que representa a la función vectorial o campo vectorial es que ya no se representan propiamente o siempre vectores de posición. Podemos tener la representación de estos vectores a partir de un punto en el espacio R3. Es decir, ahora esto representa un punto de nuestro espacio R3. Y a ese valor, a ese punto X, Y, Z, a esa terna, o las tres coordenadas del punto, ¿sí? Vamos a asociar un vector. Ese vector ya no tendría que ser por fuerza un vector de posición como lo fue en los casos anteriores, sino podría ser un vector cualesquiera asociado a ese punto. Ese sería el vector que representamos cuando a nuestra función vectorial le asignamos o la evaluamos en dicho punto y obtenemos ese vector asociado a dicho punto. Entonces, para cada punto que nosotros deseemos representar en esta función vectorial, tendremos un vector asociado. Esos vectores los asigna esta función vectorial. Entonces, este conjunto de vectores representará nuestro campo vectorial. De igual forma, como en los anteriores, el número de vectores que forma ese campo vectorial es infinito. Es imposible graficar o dibujar este campo vectorial. Por lo regular, se dibujan o grafican solo algunos de los vectores de ese campo vectorial para tener un bosquejo o una idea del comportamiento de los vectores del campo, ¿sí? No podríamos, sería imposible dibujar a todo el campo vectorial. Entonces solamente dibujamos algunos vectores del campo para tener una idea de cómo se comportan. Vamos a ver algunos ejemplos de estos de funciones o campos vectoriales ya en tres dimensiones. Vamos a trabajar entonces con lo que serían, primero les voy a mencionar campos vectoriales que pueden representar todos los puntos del espacio en tres dimensiones, del espacio R3, como podrían ser los vectores que representan, por ejemplo, asociados a todos y cada uno de los puntos cuyas coordenadas sean X, Y y Z, son todos los puntos o vectores de posición de estos puntos. Este representaría un campo vectorial de vectores de posición, en este caso sí de vectores de posición, no siempre van a ser vectores de posición, en este caso
para todo punto en el espacio R3, esta función vectorial asigna un vector de posición. El vector cuyas componentes escalares son las mismas que como coordenadas tienen puntos. Esto representa todo nuestro sistema coordenado cartesiano. Cada punto en el sistema coordenado cartesiano está representado por un vector de posición o tiene asignado un vector de posición dada esta función vectorial o campo vectorial. Entonces estos son los vectores de posición de todos los puntos en el sistema coordenado cartesiano. Ahora bien, vamos a poder representar no solo puntos en el sistema coordenado cartesiano, vamos a poder representar todos los puntos del espacio R3 en otros sistemas coordenados curvilíneos. Algunos ya conocidos por nosotros, otros nuevos para nosotros, otros diferentes sistemas coordenados curvilíneos. Dentro de los coordenados curvilíneos vamos a suponer que partimos de lo que sería la ecuación de un cilindro. Si recordamos, la ecuación vectorial de un cilindro únicamente está representada con dos coordenadas curvilíneas o dos parámetros o dos variables independientes. Y vamos a poner un ejemplo de un cilindro cualesquiera. Vamos a suponer un cilindro de radio 4 que tiene la función vectorial o ecuación vectorial en K. Si recordamos, era un cilindrito circular recto con su eje de simetría sobre el eje Z. Y en este caso, para este cilindro, recordamos que asociamos dos curvas paramétricas. Una de ellas la obteníamos cuando hacíamos a U constante y otra, la segunda, cuando hacemos a la V constante. Una representaba una serie de circunferencias paralelas todas entre sí o contenidas en planos paralelos z, cuando la V era constante, entonces todas con radio 4. Entonces eran una familia de circunferencias, lo que representaba una de las curvas paramétricas. Bueno, entonces todas circunferencias paralelas en planos z constante. Y la otra curva paramétrica o familia que representaba la segunda curva paramétrica se obtenía cuando el valor de U era constante y entonces lo que veíamos era rectas paralelas entre sí, todas limitadas por estos valores que definen a la circunferencia, entonces nada más tocaban y todas eran paralelas a un vector que tenía la misma dirección del eje Z. Entonces, esas eran las dos curvas paramétricas asociadas a un cilindro circular recto de este tipo. ¿Qué sucede si en este cilindro circular cuya ecuación cartesiana era 4 al cuadrado, vamos a ponerle una vez 16, al radio al cuadrado, en este cilindro circular recto hacemos que el radio sea una variable. Este valor del radio lo hacemos variable. Entonces, en lugar de ser 4, vamos a introducir una tercera variable. Y decimos que ahora tenemos cilindros cuyo radio puede tomar cualquier valor dentro de lo real. Entonces ya tengo una función vectorial o campo vectorial
de 3 coordenadas curvilíneas. Por consiguiente, ahora ya no son de las 2 las curvas paramétricas asociadas a esta función vectorial, sino son 3. Vamos a obtener una tercera cuando W tome un valor constante, al igual que lo hacían la U y la V. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos que ya no es un único cilindro, sino que ahora es una familia de cilindros en las cuales lo único que cambia es el radio de este. Ahora es una familia de cilindros, el radio va tomando diferentes valores dentro de los números reales. ¿Sí? Entonces, no hay punto en el espacio R3 que no pertenezca a alguno de esos cilindros. Estos cilindros barren todo el espacio R3. Todos los puntos del espacio R3 están representados por esta familia de cilindros. Este es el llamado sistema coordenado cilíndrico. Obviamente le cambiamos los nombres a nuestras variables y decimos que para cada x, y, z, que sería la representación de las coordenadas paramétricas de esta función, en lugar de tener w coseno u, podemos tener r coseno teta, r seno teta y z que sea z. Las coordenadas cilíndricas son estas. En lugar de u, v, w, pues nada más les cambiamos el nombre y serían estas. Y esto representa entonces las ecuaciones de transformación, las que me permiten transformar un punto en coordenadas cilíndricas r, teta, z a su respectivo equivalente en coordenadas cartesianas. Y podemos tener también las ecuaciones de transformación que me permitan obtener a r, a teta y a z a partir de conocer los valores en x, en y en z. Y z y z. Ajá. Entonces voy a poder obtener o transformar puntos que se dan en coordenadas cilíndricas a valores en coordenadas cartesianas y viceversa. Puntos que conozco en su coordenada cartesiana x, y, z los puedo representar en sus valores o en sus coordenadas cilíndricas. Estas ecuaciones de transformación me permiten llegar de un punto en un sistema al punto dado en el otro sistema, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuando trabajamos con este tipo de funciones vectoriales o campos vectoriales estos sistemas de transformación. Y bueno, no es único el sistema coordenado cilíndrico con el que estamos familiarizados. Vamos también a recordar cómo se representa la ecuación o una de las representaciones de la ecuación vectorial de una esfera a partir de las coordenadas curvilíneas. Una esferita la representamos de esta manera. Vamos a suponer que tenemos una esfera de radio 2. Entonces decimos, el radio 2 tendríamos aquí este seno de v por el coseno de u en la primera componente, luego más ese radio 2, seno v, seno u en j. Luego en la tercer componente tendríamos 2, el valor del radio, por el coseno de v en k. Esta sería la función vectorial o ecuación vectorial de una esferita de radio 2. De centro en el origen, radio 2, entonces aquí radio al cuadrado es 4. Lo mismo podemos realizar con esta esferita. ¿Qué pasaría si ese radio, que en este caso obtiene el valor de 2, lo hacemos una variable? Lo hacemos la tercera variable. Entonces ya no se tiene una esfera, sino se tiene una familia de esferas en las cuales el radio va tomando todos los reales.
desde que el radio puede ser 0 y entonces solo representa el punto, el origen, el centro de estas, o puede tomar todos los reales y entonces vamos teniendo un barrido completo de todo nuestro espacio R3. No habrá punto en el espacio R3 que no pertenezca a alguna de estas esferas. Por consiguiente, todos los puntos del espacio R3 pueden ser representados de esta forma y este representa el sistema coordenado esférico, ¿sí? En este caso, los valores para X, para Y y para Z estarían dados en términos de las coordenadas U, V o W, o como las conocemos en las coordenadas esféricas, que podrían ser ese radio vector le llaman ρ en coordenadas esféricas, o uno de los ángulos, el seno, es phi, el otro ángulo es teta. ¿Sí? En lugar de V vamos a considerar a phi, en lugar de U vamos a considerar a teta, y en este caso quedaría seno phi, seno teta y ρ por el coseno de phi. Estas serían las que representaran las ecuaciones de transformación que nos llevan de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Y lo mismo podemos tener la representación de las ecuaciones de transformación que nos llevan de las coordenadas esféricas a las coordenadas cartesianas. Entonces aquí es Z y ángulo cuya tangente es Y sobre X. Bueno, en su momento vamos a representar estos sistemas coordenados y vamos a ver de dónde salen estas ecuaciones de transformación. Aquí podemos identificarlas como las llamadas ecuaciones paramétricas asociadas a nuestra ecuación vectorial o función vectorial, pero de alguna manera podemos ver cómo las coordenadas esféricas están asociadas a cada una de estas ecuaciones de transformación. Lo veremos más adelante. Ahora solo me resta mencionar que ambos sistemas curvilíneos, el esférico, cuyas coordenadas curvilíneas serían estas, y el cilíndrico, cuyas coordenadas curvilíneas serían estas, barren todo el espacio R3 y por consiguiente no hay punto en el espacio R3 que no tenga asociado un vector dado por su función vectorial correspondiente, dado por esta función vectorial correspondiente. Entonces, estas funciones vectoriales sí representan todos los puntos del espacio R3, pero no todas las funciones vectoriales representarán o asignarán vectores a todos los puntos del espacio R3. Vamos a estar trabajando posteriormente con los sistemas coordenados curvilíneos, es decir, sistemas o campos vectoriales de 3 variables cuyas variables son nuestras coordenadas curvilíneas. Vamos a trabajar en principio con campos vectoriales dados en coordenadas cartesianas y estos serán campos vectoriales o funciones vectoriales que asignen un vector a cada punto de nuestro sistema coordenado cartesiano. Vamos a ver algunos ejemplos de estos con los cuales ya estamos familiarizados también. Entonces vamos a borrar esta pantalla y vamos a ver algunos campos vectoriales en el sistema coordenado cartesiano que ya conocemos. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, a los vectores que representan al gradiente asociado a una función escalar. Vamos a suponer nuestra función escalar z, ¿sí? Un valor escalar que obtenemos a partir de dar valores a x y y, un vectorcito. Esta es una función escalar de variable vectorial. Esta función escalar
le podemos calcular o obtener el vector gradiente asociado a ella, ¿sí? De esta forma. Es un vectorcito asociado a la función f, que es un escalar, y entonces lo que hacemos es obtenemos la derivada parcial de esa función f, primero con respecto a la variable x, y esa será la primer componente del vector resultante. Luego obtenemos la derivada parcial de la variable y esta será la segunda componente de ese vectorcito. Cuando trabajamos a una función escalar en su forma explícita y obtenemos el vector gradiente, ya sea que usemos esta notación o si están familiarizados con esta otra notación de derivada parcial con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, o alguna otra notación que represente la derivada parcial de la función escalar con respecto a las variables x y y respectivamente, pues es indistinto, ¿sí? Cualquiera de estas dos representa a un vectorcito, pero la característica de este vector es que es un vector que se encuentra en un plano. ¿Sí? En un plano porque únicamente tiene dos componentes, la y y la j. Si son estas dos componentes, quiere decir que es un vector o paralelo al plano coordenado xy, cuya ecuación cartesiana es z0, o el plano coordenado xy. ¿Sí? Puede ser z igual a una constante, un plano paralelo al plano coordenado xy, o z0, que es el plano coordenado xy. En cualquiera de estos casos, estos vectores están contenidos en planos de esa característica. Ahora bien, suponemos una superficie cualesquiera dada de esta forma, z igual a x cuadrada más y cuadrada, que es el paraboloide circular, que ya conocemos también. Nuestro paraboloide circular, ese que tiene el vértice en el origen y que abre hacia arriba con su eje de simetría coincidiendo con el eje z. Entonces, para este paraboloide circular, cuando nosotros obtenemos su gradiente, estamos obteniendo el vector derivada parcial con respecto a x de esta función en y más la derivada parcial con respecto a y en j. Este vector gradiente ya representa un campo vectorial. Un campo vectorial, un vectorcito, ahora, en términos de las variables solo x, y, es un campo vectorial de dos variables, que asocia a cada punto x, y del plano un vectorcito de este tipo. Entonces, estos vectores que representan los vectores gradientes asociados a esta superficie, en realidad cuando estamos trabajando con la función dada en su forma explícita, son vectores que al momento de evaluarlos para un punto cualesquiera, aquí f es escalar, un punto cualesquiera de la superficie, entonces lo que estoy obteniendo es un vector normal u ortogonal a la curva de nivel, ¿sí?, que contiene este punto. Entonces vamos a suponer que un punto de la superficie, un punto que satisface la ecuación de la superficie, será un punto en el cual al evaluarlo en el gradiente me llevará a obtener un vector normal u ortogonal a la curva de nivel que contiene dicho punto. Entonces en ese punto obtendré un vector normal u ortogonal a esta curva de nivel, que pasa por ese punto. Entonces vamos a suponer un punto en particular que satisface esta ecuación del paraboloide. Vamos a suponer el 1 en x, el 1 en y por consiguiente z tendrá que ser 2 para que satisfaga la ecuación de. En este punto, al evaluar el gradiente, sabré que el gradiente tendrá como valor 2. Entonces el vector asociado a este punto, en este caso, será solo un vector de dos componentes, es decir, un vector que se encuentra en el plano que está conteniendo a esta curva de nivel.
Sí, que en este caso, si estoy considerando este punto, ya sé cuál es el valor de ese plano que representa, o al plano que contiene a esta curva de nivel. Y en esta se encontrarán todos los vectores asociados a esa curva de nivel, es decir, todos aquellos puntos cuya componente sea 2 y las componentes XY satisfagan a la ecuación del paraboloide circular, serán puntos que tendrán solo dos componentes porque se encuentran en este plano. Ajá. Son todos los vectores que salen normales u ortogonales a esta curva de nivel. Y todos se encuentran en un plano paralelo al XY. Cuando nosotros representamos algún otro punto, pues entonces el punto que contiene la curva de nivel, entonces estaremos en otro plano paralelo al XY, y entonces todos los vectores en ese plano que son ortogonales a la curva de nivel serán los que representan este campo vectorial. Entonces, si nosotros vemos el campo vectorial que representa el gradiente, cuando trabajamos con la función explícita de la superficie, son campos, son vectores que salen siempre ortogonales a curvas de nivel. ¿Sí? Son vectores siempre paralelos al plano XY. Bueno, me es difícil dibujarlos así, pero son siempre vectores paralelos al plano XY. Siempre vectores paralelos al plano XY. Incluso en el vértice, el punto 0, 0, 0, al representar este vector sería el puntito. Un vector nulo o vector 0, que es el único que se encuentra realmente en el plano XY. Ajá, este puntito. Ahora todos los demás son vectores que se encuentran paralelos al plano XY. Los imaginamos siempre como vectores de únicamente dos componentes porque están paralelos al XY. ¿Qué pasa cuando nosotros representamos en su forma implícita a la función de una superficie? Es decir, puede ser así, f de x, y menos z y todo esto igualado a 0, o z igual, o z y menos f de x, y igualado a 0, es decir, una función en la cual todas las variables las encontramos de un lado de la igualdad. Ajá, y esto lo podemos igualar a cualquier valor constante, puede ser 0, puede ser cualquier constante que intervenga en nuestra ecuación. Entonces, cuando tenemos esto, la ecuación en realidad sería x cuadrada más y cuadrada menos z, dada en su forma implícita para esta ecuación del paraboloide circular. Si es así, entonces el gradiente que se obtiene es un vector asociada a la función escalar, de nuevo la misma, solo que representada en su forma implícita, y este ya involucraría una tercer componente, la z. Aquí entonces sería un vector ya en R3, a diferencia de hace un rato que estaba yo utilizando solo un vector en R2. Este vector en R3 ahora representa ya vectores de tres componentes que ya salen todos normales a la superficie. Incluso para este vector, el origen, o el vértice, el 0, 0, 0, su vector gradiente asociado, evaluado en el vértice u origen, va a ser el 0 en I, 0 en J, porque la X tiene un valor de 0, la Y 0 y la Z 0, pero en K tiene un valor constante, 0, 0, menos J. Y ese vector, entonces, ya no lo expresamos como un vector paralelo al plano XY, sería este vectorcito. Este es el vector que representa al gradiente, ¿sí?, ya en 3 dimensiones, evaluado en el vértice de origen. Y si lo vamos evaluando, este vector gradiente o este campo vectorial que representa todos los vectores asociados a puntos de la superficie, entonces tendremos siempre vectores normales a esa superficie. Vectores normales a la superficie, vectores normales a la superficie. Obviamente en estos puntos de la superficie también voy a obtener vectores normales a la superficie. Ajá. Ahí vamos a dibujarlos.
vectores normales a todos y cada uno de los puntos de la superficie. Es que es un número infinito de vectores que representan este campo vectorial, este conjunto de vectores, todos asociados a un punto, pero un punto que pertenece a esa superficie. Si ustedes perciben, para este campo vectorial, a diferencia de los que hace un momento mencionaba, ya no están asociados a todos los puntos del espacio R3, solo están asociados o solo son vectores asignados a puntos de este paraboloide circular, que no son todos los puntos del espacio R3, solo son los puntos que pertenecen a esta superficie. Todos los puntos que pertenecen a esa superficie tienen un vector asignado por este campo vectorial, y ese vector asignado parte del punto de la superficie, del valor XY, del valor XYZ, que representa el punto de la superficie, y a partir de ese punto de la superficie voy a representar el vector asociado por el campo vectorial, que en este caso representa el gradiente. Entonces, todo vector asignado a un punto de la superficie es parte de ese conjunto de vectores que forman la función vectorial o campo vectorial que los representa. Ya no son vectores de posición, son vectores que parten de un punto dado en términos de x. Esta función que representa el gradiente es un vector asociado a una función escalar y se representa como un vector asociado a puntos en el espacio R3, X, Y, Z, cuyas componentes de los vectores que representan este campo vectorial son 2x en Y, 2y en J y menos k en la tercera componente. Si bien aquí no interviene la variable z, son vectores en 3 dimensiones. Podemos poner el ejemplo de una esferita, cuya ecuación en su forma muy simple, volvemos a considerarla con centro en el origen, y cuya radio vamos a darle un radio de 3 para que aquí sea el radio al cuadrado 9. Entonces, estos serían 3 puntos muy fáciles de visualizar en la esferita. El 3, 0, 0, vamos a decir que es el punto 1, el 0, 3, 0 y que sea el 0, 0, 3. ¿Sí? El radio de la esferita es 3. Entonces, para esta esfera, su vector gradiente sería el que obtenemos derivando parcialmente a la función en su forma, aquí está dada en su forma implícita, con respecto a x, con respecto a y para la segunda componente y derivada parcial de la función con respecto a z para la tercera componente. Este gradiente, que representa todos los vectores normales a la esfera, bueno, de no solo estos puntos, sino de todos los puntos de la esfera, es un campo vectorial en el cual cada punto de la esfera, ¿sí?, está dado en una terna de valores, en las coordenadas x, y, z, serán los puntos de la esfera, y cada punto en la esfera tiene asociado un vector. Ese vector asociado es lo que representa el campo vectorial y en él se interviene la z. Entonces representa todos los vectores normales a la esfera. Todos los vectores normales a la esfera. ¿Sí? Vectores en 3 dimensiones, entonces salen en todas direcciones. Aquí también salen hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Son vectores normales a la esfera. Y esos vectores normales a la esfera representan un campo vectorial que no abarca todos los puntos de R3, solamente son algunos puntos en el espacio R3. ¿Qué puntos? Pues solamente los puntos que pertenecen a esta esfera, a la esfera de radio 3. ¿Sí? Eso sería nada más el campo vectorial asociado solo a estos puntos en R3. Este campo vectorial no podría representar a un sistema coordenado.
no podríamos representar todos los puntos del espacio R3, por consiguiente no podríamos tener algún punto, podría salir fuera de este campo vectorial o fuera de estos puntos, y entonces ya no podría tener representación. Entonces, por ese campo vectorial solo representa los vectores normales de los puntos de la esfera de radio 3 que tiene su centro en el origen, únicamente de esa esfera, únicamente esos puntos, únicamente esos vectores. Pues el campo vectorial lo veríamos solo salir a partir de la esfera hacia todas direcciones. Ese sería el comportamiento del campo vectorial. No son vectores de posición, son vectores que salen de puntos de la esfera. Vamos a ver algunos otros ejemplos de campos vectoriales y de una manera de bosquejarlos muy sencilla, es decir, solamente algunos vectorcitos que nos permitieran saber cómo se comporta el campo vectorial, nada más. Sí, vamos a ver estos ejemplos. Bueno, vamos a trabajar con campos vectoriales, y vamos a aplicar algunos operadores diferenciales a ellos. Por eso es que necesitamos entonces determinar lo que serán nuestros campos vectoriales. Supongan ustedes, los campos vectoriales están asociados pues a muchos conceptos. Puede ser la velocidad de un fluido, puede ser la velocidad de un flujo de aire, pueden ser temperaturas, pueden ser asociados a fenómenos en mecánica o en electromagnetismo, o pueden estar asociados a la dinámica de fluidos, o pueden ser un campo gravitatorio, el campo que define la ley de la gravitación de Newton, o puede ser un campo de fuerzas eléctricas, aquel que define la ley de Coulomb. Todos y muchos más ejemplos podríamos tener que se definen a partir de un campo, o puede ser aquel que define un gradiente, ¿sí? Entonces, que sería un concepto más geométrico, el caso de un gradiente. Vamos entonces a ver algunos otros campos. Supongan ustedes, por ejemplo, cuando tienen ustedes un objeto en movimiento, vamos a decir que un balón, porque es muy sencillo dibujarlo. Entonces vamos a suponer que este balón lo lanzaron y esta es su dirección de movimiento. Entonces, cuando el balón se dirige en esa dirección, se produce un flujo de aire que podríamos ver así. Entonces, lo va rodeando. El aire va en dirección opuesta a la dirección de movimiento del balón, y aquí sería el flujo de aire. Aquí serían estos los vectorcitos que representan la velocidad de ese flujo de aire. Lo rodean en todas direcciones, ahí van. Ese conjunto de vectores asociados a diferentes puntos del espacio R3 que van rodeando al balón o a la pelota, pues representan un campo vectorial, el campo vectorial de las velocidades del flujo de aire. Otro campo vectorial que podríamos visualizar sería el siguiente. Supongan ustedes que tienen una rueda que gira. Este es un típico juego mecánico para niños, una rueda que gira alrededor de un eje. Entonces gira. Aquí va entonces algunos sujetadores para que los niños puedan subirse a él. Entonces la rueda está girando en este eje. Las velocidades asociadas a cada punto en la rueda serán diferentes. Cuando el punto se encuentra cercano al eje de giro, la velocidad es pequeña. Conforme se aleja de este eje de giro, la velocidad se va incrementando. Si lo vemos en planta, bueno, en un plano, lo que serían esos vectorcitos, vamos a poner al eje de giro en el origen. Si los puntos están cercanos al eje de giro, la velocidad de estos tendrá la dirección de movimiento, obviamente, del giro, pero su magnitud, lo que sería la magnitud del vector velocidad, la rapidez, sería pequeña. Voy a dibujar solo 4, obviamente hay muchos más puntos alrededor de este eje de giro. Conforme tomamos otro punto de esta rueda más alejado del eje de giro,
ese vectorcito crecerá en magnitud, ese vectorcito crecerá en magnitud, ese vectorcito crecerá en magnitud, ese vectorcito crecerá en magnitud. Tendrá la dirección de movimiento, la dirección del giro de la rueda, pero la magnitud será mayor y conforme nos alejemos cada vez va a ser mayor, 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 bueno, y mayor. Aquí habrá otros vectorcitos también, obviamente, pero no solo estoy dibujando algunos del campo vectorial. Entonces, veremos a cada vector asociado a cada punto de esta rueda con diferente dirección y magnitud. Este sería el campo vectorial asociado a cada punto de la rueda. Ajá. Entonces, cada punto en la rueda puede estar representado en el plano que contiene la rueda, por consiguiente, este sería un campo vectorial de solo dos variables porque está representado en el plano XY. Si el niño que va muy cercano al eje de giro, pues obviamente va a sentir menor velocidad que el niño que va aquí en la orilla. Y no se diga si existe algún niño que suele pasar, se cuelga de aquí, entonces la velocidad que alcanzan sus pies, pues obviamente va a ser mucho mayor que cualquier punto sobre la rueda, ¿sí? Al estar girando. Entonces, un campo vectorial similar a este comportamiento sería el siguiente. Supongamos este campo vectorial de dos variables donde tenemos en la componente y, en la primer componente, el valor de menos y del punto asociado a él, y en la componente j a la coordenada x del punto asociado a él. Entonces, en una tabulación así de puntos para los puntos x, y en los cuales yo evalúo este vectorcito, tendría lo siguiente. Suponiendo solo 4 puntitos para tener solamente 4 de los muchos del número infinito de vectores que representa este campo vectorial, podría ser, por ejemplo, el punto 1, el 1, 0, el punto 2, el 0, 1, el punto 3, el menos 1, 0, y el punto 4, el 0, menos 1. ¿Sí? 4 puntitos. Entonces tendríamos el 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. Para cada uno de estos puntos, ¿cuál sería el vector asociado? El vector dentro de este campo vectorial o función vectorial. Bueno, para el primer puntito, el vector que tendríamos sería este. ¿Por qué? Porque el valor de x es la componente j. El valor de y es la componente en y, entonces no tiene componente, perdón, en y. No tiene componente en y, solo tiene componente en j y es 1. Para el segundo punto, el vector asociado, ahora la componente que no existe es la componente en este caso, la x y j. En este caso solo tengo componente coordenada y la coordenada x es 0. Entonces ya no tengo componente en j, solo tengo componente en i. Y esa sería menos i. Entonces aquí el vectorcito que veríamos sería este vector. Aquí lo voy a subir. Aquí sí, este vector. Menos i. Ajá. Sí. Aquí nada más se dirige en menos 1 en x. En la dirección de x, hasta aquí. Luego, para el siguiente punto, tendríamos solo valor en la coordenada x de menos 1, entonces sería menos j, y la componente en y pues es 0. Y en este caso, el último, solo tenemos valor en la coordenada y diferente de 0, que es menos 1, entonces menos por menos da más, aquí sería y. Entonces los vectorcitos a dibujar asociados a cada punto XY, ¿sí? A cada punto XY sería, en este caso, sería el menos J hacia acá, y en este caso sería el I hacia acá. El comportamiento de estos vectorcitos es muy similar al campo vectorial que hace un momento dibujamos respecto a la rueda que giraba. Entonces sí,
Si le damos puntos más alejados, pues vamos a obtener vectores de mayor magnitud. En lugar de 1 en J, sería la mejor 2 en J si este valor es el 2,0. Y así sucesivamente tendríamos que y se irían incrementando la magnitud del vector conforme se alejan del origen y están asociados a todos y cada uno de los puntos de este plano. Aquí sí, todos los puntos X y Y del plano tendrán asociado un vector de este plano. Entonces, o contenido en este plano. Vamos a ver el caso de les mencionaba yo, las campos vectoriales que representan el campo gravitatorio y el campo de las fuerzas eléctricas, o el que define la ley de Coulomb. Son campos muy similares, ¿sí? El campo gravitatorio, aquel que está definido por la ley de la gravitación de Newton. Entonces, nos dice que ese campo, asociado a todos y cada uno de los puntos en el espacio R3, está dado por una constante de gravitación y la atracción que se da entre dos masas, la 1 y la 2, y en este caso x cuadrada y cuadrada más z cuadrada es el valor o la magnitud de un vectorcito entre estos que se forma entre las posiciones de la masa 1 y la masa 2. Entonces el módulo al cuadrado de dicho vector es lo que representa este valor, y aquí lo tenemos que multiplicar para que sea un vector, para que esto esté representando un vector, porque hasta ahorita solamente es un valor escalar. Tengo que multiplicarlo por el vector unitario de dicho vector. Entonces se dice que en un espacio de R3 tenemos que la masa 1 está colocada en un punto cuyas coordenadas son X, Y, Z, y la masa 2 está colocada en el origen, en el 0, 0, 0. Entonces tendríamos nosotros que el vector R sería el vector que los une. Y en este caso el signo es porque estos vectorcitos los veríamos todos, en lugar de salir del origen, todos pareciera que están entrando. El campo vectorial gravitatorio se comporta así. Y tienen otra característica, además de que parece que todos se dirigen hacia el origen, todos los puntos equidistantes al origen tendrán vectores asociados o asignados de igual magnitud o de magnitud constante. Puntos equidistantes al origen tendrán vectores de magnitud constante. Y así sucesivamente tendremos entonces que se comporta este campo vectorial o campo gravitatorio. Le llaman a aquellos campos cuyos vectores todos tienen o se dirigen hacia un punto, que en este caso sería el centro del campo, en este caso es el origen. Si todos se dirigen hacia el origen, y todos tienen también la característica que a puntos equidistantes del origen tienen igual magnitud los vectores asociados, entonces se llaman a este tipo de campos campo de fuerza central. Y a este tipo de función vectorial es muy similar al que se da en el campo de las fuerzas eléctricas.
el campo de las fuerzas eléctricas que define la ley la ley de Coulomb nos dice algo muy similar. Dice que existe una constante C que multiplica a una carga Q1 por una carga Q2, y esto sobre R módulo del vector R al cuadrado, que es esto, por el vector unitario de R. Y este vector es lo que me permite tener una función vectorial, que es la que define el campo de fuerza. Son dos funciones vectoriales o campos vectoriales muy similares. En este caso, a ambos campos de fuerzas con esta característica, un escalar que multiplica a un vector unitario cuyo módulo al cuadrado está en esta posición. Todo campo que tiene un escalar entre el vector unitario de un vector dado por su, el módulo de un vector dado por su vector unitario, así. Todo campo vectorial donde K es un escalar que tiene esta forma, le llaman campo cuadrático inverso. Ese es un tipo de campos que le llaman campo cuadrático inverso. ¿Dónde lo ponemos? Porque esto, campo cuadrático y se puede comprobar que todo campo cuadrático inverso es en realidad un gradiente. Esta función es un gradiente. Existe una función escalar, f escalar, no f vector, f escalar, de la cual podemos obtener ese gradiente y nos va a dar este vectorcito. Entonces, estos vectores, vamos a ver más adelante como todo campo vectorial que representa un gradiente le llamamos un campo conservativo o campo irrotacional. Más adelante, cuando veamos los operadores del rotacional, veremos algunos conceptos o terminologías que se utilizan para definirlos, que vienen o parten de los conceptos asociados o de los conceptos a los cuales se asocian esos campos vectoriales. Por ejemplo, un campo cuadrático inverso se dice que es un campo conservativo. ¿Y de dónde viene el término conservativo o dónde viene esta terminología? Pues viene precisamente de la ley física clásica que nos dice la ley de la conservación de la energía, y que dice que la energía cinética más la energía potencial de una partícula que se mueve en un campo de fuerzas conservativo es siempre un valor constante. Y esto se da porque la energía cinética es la que está asociada al movimiento de la partícula, y la energía potencial es la asociada o la debida a la posición en el campo de fuerzas de esa partícula. Entonces, la ley de conservación de la energía le da el nombre, por la aplicación que se tuvo, le da el nombre a decir que un campo es conservativo cuando dicho campo se puede representar o sabemos que es un gradiente o una función gradiente, y que a partir de esa función gradiente sabemos que existe una función escalar de la cual se obtuvo ese gradiente. A esa función escalar de la cual se obtuvo ese gradiente también le vamos a dar el nombre de función potencial. Y si se fijan, esta terminología también parte de lo que acabábamos de mencionar, de nuestra energía potencial. Entonces, todas las terminologías como esta o a otras que vamos a tomar del área de la dinámica de fluidos, que van a estar asociadas a otros operadores diferenciales, pues son porque se aplican a esos conceptos, y entonces la similitud que hay les da por llamarlos con cierta terminología
a lo que va a estar surgiendo. Bueno, esto lo vamos a retomar más adelante, así que ahorita nada más lo dejamos así como mencionarlo por decir algo. Ajá. Entonces vamos a ver un montón de campos vectoriales que puedan estar representados en 2 dimensiones o en 3, como fueron estos los 2 campos. Y entonces partimos de puntos en 2 dimensiones o 3 para obtener todos los vectores asociados a ese puntito, y entonces tendríamos que todos esos vectores representan el campo. Sí, todos los vectores, en este caso, este es de nuevo una función gradiente, el gradiente de una función que si yo hago el proceso inverso a lo que es obtener el gradiente es la derivada parcial de una función escalar con respecto a x y me da la primer componente, y luego la derivada parcial con respecto a y me da la segunda componente. El proceso inverso sería esto que representa un gradiente, tendría yo que integrar la primera componente solo con respecto a x para obtener a la función escalar o función potencial. Entonces en este caso tendría yo que decir que la integral sería x cuadrada. De manera que cuando integro x cuadrado, pues tengo 2x. Que diga, cuando derivo x cuadrada con respecto a x, pues tengo 2x. Y obviamente aquí, al ser una ecuación diferencial exacta, pues tengo que considerar una constante de integración porque estoy obteniendo integrales indefinidas, y esa constante de integración no es otra más que la componente o el valor que nos falta agregar a esa función potencial debida a las siguientes integrales con respecto a las otras variables. Por ejemplo, esto tendría yo que integrarlo con respecto a y entonces quedaría y cuadrada sobre 2. Y esa sería la constante de integración que no apareció al integrar con respecto a x. Y cuando integro con respecto a y, esta sería la constante de integración que no apareció al integrar solo con respecto a y. Al unir los 12 elementos que obtuve al integrar con respecto a x y con respecto a y, respectivamente estas componentes, obtendría lo que sería la función potencial o la función escalar, de la cual partimos para obtener el gradiente. Y si hacemos el proceso inverso, pues obviamente vemos que al derivar parcialmente esta función con respecto a x, obtengo la primer componente. Al derivar esta función con respecto a y, obtengo la segunda componente del gradiente. Efectivamente, esta función es un gradiente. Si esta función vectorial o campo vectorial representa un gradiente, es un campo conservativo. F es entonces la función potencial. Y todos los vectorcitos de este gradiente representarán los vectores normales u ortogonales a las curvas de nivel que representan esta función. ¿Qué es esta función? Aquí si le pongo f de x, y, esta es la z. Este sería un paraboloide elíptico porque estos dos coeficientes son distintos, entonces esto ahora representa una elipse cuando le damos diferentes valores constantes a la z. Esto es z, recuerden. Entonces cuando le doy diferentes valores constantes a la z, esto va representando diferentes elipses. Este es un paraboloide elíptico. Y las curvas de nivel en ese paraboloide elíptico son elipses. Y los vectores que representan al campo vectorial de este gradiente son vectores normales u ortogonales a las curvas de nivel, que son elipses. Entonces, estos son campos vectoriales que podemos nosotros ver. Y vamos a tener muchos más campos vectoriales. Campos vectoriales muy particulares, por ejemplo, el campo vectorial que representa todos los vectores normales a un plano. ¿Sí? Los vectores normales o el gradiente de este plano, que representa el vector normal, serían las derivadas parciales. Y el vector normal al plano, recuerden, son los coeficientes de las variables x, y, z. Son precisamente estos valores.
Entonces es un vector constante. Ya no nos dio un campo vectorial que nos lleva a diferentes funciones vectoriales. Siempre es un vector cuyas componentes son constantes. ¿Por qué? Porque en cualquier punto del plano el vector siempre será el mismo. Un plano tiene siempre como vector normal a un vector constante. Entonces lo representamos como los vectores asociados a todos y cada uno de los puntos del plano. Resulta que es un conjunto de vectores paralelos siempre a sí mismo y con las mismas magnitudes. Pues todos los vectores asociados a todos y cada uno de los puntos de este plano son los que representan este gradiente. Entonces un campo vectorial de vectores siempre en la misma dirección y con la misma magnitud. ¿Sí? Este sería el comportamiento de este campo vectorial, el representado por los vectores normales a un plano. Entonces, pues tenemos campos vectoriales que se comportan así, campos vectoriales que se comportan así, campos vectoriales que se comportan así, o como cualquier otro que estuvimos mencionando. A estos campos vectoriales les vamos a aplicar pues un operador diferencial que nosotros ya conocemos y que hemos trabajado. ¿Sí? Es operadores diferenciales como el gradiente es un operador diferencial en realidad, ¿sí? Que estamos siempre aplicando a una función escalar. El gradiente siempre lo obtenemos a partir de una función escalar. Bueno, pues otro operador diferencial que vamos a aplicar es la derivada direccional, recordando la derivada direccional. La derivada direccional. Esta derivada direccional se aplica a una función escalar, f, y este vector siempre debe ser un vector unitario que le da o determina la dirección en la cual vamos a calcular esta derivada direccional. ¿Cómo se calcula la derivada direccional de una función escalar f de x, y? Bueno, para esta función tenemos que obtener su gradiente y luego vamos a multiplicar dicho gradiente producto punto, producto escalar, producto interno por el vector unitario u. Y si evaluamos dicha derivada direccional en algún punto, pues estaremos obteniendo para esta superficie lo que sería en algún punto de ella la inclinación o pendiente de una recta tangente a esa superficie en ese punto y en dirección del vector u. En dirección del vector u. De manera que cuando nosotros obtenemos la pendiente o la inclinación que tiene una recta con respecto a z, en dirección de u, y u toma la dirección del eje x, aquí está el eje x, es decir, si yo digo que u tomara la dirección del eje x y tiene que ser un vector unitario, pues entonces estaría trabajando con este vector unitario y esa derivada direccional de nuestra función estaría representada por la derivada parcial de la función con respecto a x, derivada parcial de la función con respecto a y. Este sería nuestro vector gradiente, multiplicado por un vector unitario 1, 0. Entonces esa derivada direccional, si tiene la dirección del eje x, estaría representada, bueno, todavía no le evalúo ningún punto, estaría representada solamente por la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, una derivada parcial con respecto a alguna de las variables es en realidad un caso particular de la derivada direccional, donde la dirección es el eje x. Estamos derivando a la función en dirección del eje x y se está obteniendo entonces con esto la pendiente o inclinación de una recta tangente en dirección del eje x.
y ya lo podemos evaluar en algún punto de nuestra superficie y entonces tendremos la recta tangente a ese punto en dirección del eje X, cuya pendiente tomaría este valor, el valor que obtengamos de derivar. Lo mismo tendríamos que la derivada en dirección del eje Y, vector unitario, tendría que ser por la derivada parcial de f con respecto a y, donde u2 tiene la dirección del eje y. Entonces estaríamos multiplicando ahora por 0,1 y en este producto punto, producto escalar, solamente nos quedaríamos con la derivada parcial con respecto a y. Estos son casos particulares de una derivada direccional de una función, uno en dirección del eje X, otro en dirección del eje Y. Pero es obvio que cuando estamos colocados en un punto de la superficie, vectores en diferentes direcciones son un número infinito, ¿sí? Alguno tendrá la dirección del eje X, alguno tendrá la dirección del eje Y, pero existen vectores en diferentes direcciones, es un número infinito, entonces podemos obtener pues diferentes valores para esa inclinación o pendiente. Esta derivada direccional asociada a la función escalar de una superficie nos permite conocer el valor de mayor ascenso o de menor ascenso cuando calculamos en un punto dado de la superficie. Es decir, ¿dónde vamos a obtener ese mayor valor de la inclinación? O dicho, también podríamos buscar el menor valor que puede tener esta inclinación o pendiente con respecto al eje Z. Se le llama máximo y mínimo incremento. Entonces ese valor se obtiene cuando este vector que da la dirección de la derivada tiene la misma dirección que el vector gradiente. Entonces cuando u tiene la misma dirección que el vector gradiente, nos movemos en dirección del vector gradiente, este producto punto va a tomar su máximo valor, ¿sí? Utilizando el ángulo entre dos vectores. Si esos vectores tienen la misma dirección, entonces va a ser cuando obtengamos el valor de coseno máximo. Es decir, esto va a tener su máximo valor cuando el valor coseno teta sea 1. Y entonces en ese caso, cuando el valor del coseno sea 1, entonces vamos a tener el máximo valor para el producto punto. Sí, porque la función coseno, si se recuerda, se encuentra siempre entre los valores de -1 y 1. Entonces aquí vamos a tomar el máximo valor cuando el ángulo entre ambos vectores sea 0. ¿Sí? Entonces coseno de teta va a ser 1 si teta toma el valor de 0 grados. Y entonces voy a tomar que esto tendrá su máximo valor. Y eso será, si tiene el ángulo entre ambos vectores es 0, es porque ambos vectores tienen la misma dirección. ¿Y cuándo va a tomar el mínimo valor? Cuando el valor de coseno tome su mínimo valor, que es -1. Y esto se va a dar cuando el ángulo entre ellos sea de 180 grados. Coseno de 180 grados nos va a dar un valor de -1. Podemos decir que ambos vectores tienen la misma dirección pero sentido opuesto. Entonces cuando u tome el valor de menos este valor, es decir, va a tener la dirección del gradiente pero en sentido opuesto a entonces vamos a tener que este producto punto va a tomar su mínimo valor y entonces la derivada direccional tendrá el mínimo incremento. Va a tomar su máximo valor cuando tienen la misma dirección y sentido, y entonces este valor va a ser el mayor y será entonces el valor del máximo incremento. Eso es lo que representaba la derivada direccional cuando la aplicábamos a una función escalar. Pues ahora vamos a aplicar nuestra derivada direccional a un campo vectorial. En 3 dimensiones. Entonces, ahora vamos a tener
un campo vectorial, ajá, dado para puntos en R3 en 3 dimensiones y que va a estar representado de esta manera: G de X, Y, Z. Nótese que cada una de las componentes escalares de este vector que representa el campo vectorial o función vectorial son funciones escalares. Las componentes escalares son funciones escalares, pero de variable vectorial. Y en este caso, cuando requerimos la derivada direccional en dirección de un vector unitario U, pero ahora ya no para una función escalar, sino ahora para una función vectorial, entonces lo que vamos a necesitar es la derivada de esta función vectorial, que ya no va a ser un gradiente, sino va a ser la derivada de esta función vectorial, representa una matriz, la llamada matriz jacobiana o gradiente generalizado. Y al ser matriz, entonces ya no voy a poder aplicar el producto punto, que está dado o definido entre vectores, sino que voy a tener un producto de matrices, donde la representación del vector unitario U tendrá que ser una matriz, que lo represente. Entonces, vamos a ver que cuando ya tenemos un campo vectorial de 3 variables, esa matriz jacobiana o gradiente generalizado se obtiene derivando la primer componente parcialmente con respecto a cada una de las variables. AF con respecto a X, a la componente escalar F, con respecto a Y. A la componente escalar F la derivamos parcialmente con respecto a Z. Ese representaría el primer renglón de la matriz jacobiana o gradiente generalizado. El segundo renglón, si ustedes continúan con esta lógica, sería las derivadas parciales de la función escalar que representa G con respecto a X, la derivada parcial de G con respecto a Y y la derivada parcial de G con respecto a Z. Por último, el tercero y último de los renglones representaría la derivada parcial de la función escalar H con respecto a X, de H con respecto a Y y de la función escalar H con respecto a Z. Se tiene para un campo vectorial de 3 variables una matriz de 3, S por 3. El renglón columna. Los renglones representan las componentes escalares del campo vectorial. Los renglones F, G y H representan las componentes, el número de componentes escalares del vector de este campo vectorial. Las columnas representan las variables del campo vectorial, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Entonces tenemos ahora sí una matriz cuadrada. Esta sería nuestra matriz jacobiana. O le llamamos también gradiente generalizado. ¿Por qué gradiente generalizado? Probablemente ya lo visualizaron. ¿Qué representa cada renglón de esta matriz? El primer renglón representa el gradiente de la función escalar que representa la primer componente escalar del vector. Esto también es un gradiente. Es el gradiente de la función escalar G. Y este es el gradiente de la función escalar H. Cada renglón representa un gradiente de cada una de las componentes escalares del campo vectorial. Y en este caso, esto es nuestra matriz. Entonces vamos a requerir de obtener esta matriz jacobiana o gradiente generalizado asociado a un campo vectorial
y vamos a representar al vector que determina, a este vector unitario que determina la dirección de la derivada direccional como una matriz. Al realizar el producto de estos dos matrices y evaluarlas en un punto, obviamente tenemos que determinar un punto de ese campo vectorial para poder tener la derivada direccional evaluada en dicho punto del campo vectorial y obtener entonces, ¿qué representa en este caso la derivada direccional asociada a un campo vectorial? Pues ya depende del concepto al cual estemos aplicando, es decir, si el campo vectorial representa velocidades de un fluido, si el campo vectorial representa las fuerzas eléctricas, si el campo vectorial representa un campo gravitatorio, en fin, que depende de lo que esté representando ese campo vectorial, de lo que podemos decir que representa la derivada direccional. Vamos a dejarlo hasta aquí y en el siguiente video vamos a ver ejemplos o aplicando la derivada direccional a campos vectoriales de 3 variables.